en defensa de la tierra. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Ignacio, ¿cómo califica el anuncio hecho hoy por López Obrador sobre el dictamen técnico de la construcción del nuevo aeropuerto? Para nosotros es importante que se dé a conocer cualquier posicionamiento, cualquier versión que tenga que ver con ese proyecto, porque son 17 años los que hemos vivido en esa resistencia, los pueblos originarios de esa parte oriente del Valle de México, y que son 17 años de espera, de estar denunciando, de estar resistiendo, en oposición definitivamente en la construcción de un proyecto que a los pueblos jamás consultaron, jamás les tomaron el parecer, y pues que hemos vivido una trayectoria en esos 17 años de mentira, de corrupción institucional en los 3 niveles de gobierno. Luego entonces, a la llegada de el licenciado Andrés López Obrador, para nosotros es un respiro, ya que coincidimos en esa parte que tiene que ver que primero los pobres, primero los pueblos van a ser atendidos y escuchados. Necesitamos desde luego ser escuchados ampliamente, no en una forma fugaz. Necesitamos ser escuchados ampliamente en los aspectos que tienen que ver con la afectación que tienen nuestras comunidades, afectación que no solo los pueblos inmediatos, como son los pueblos del municipio que integran el municipio de Atenco y de Texcoco. Originalmente son 13 núcleos ejidales, pero que a hoy, en esa reactivación de ese proyecto que para nosotros es de muerte, porque ha roto el tejido social en nuestras comunidades, la confrontación interna, la mentira, la dádiva, el desvío de la realidad. Creo que no nos conviene que esto se reduzca a una consulta general cuando los pueblos no hemos sido escuchados. Siendo así, ¿qué opinión le merece entonces que un asunto que sea meramente técnico se decidirá de manera pública, es decir, en una consulta ciudadana? Desde luego que nosotros necesitamos ser escuchados, en donde sí queremos que haya un diálogo construido por las partes que tienen que ver con los comisionados, en este caso con Jiménez Espriu, este ingeniero, que tiene que ver con comunicaciones y transportes, y que juntos construyamos una forma de ser escuchados, en principio los pueblos afectados y los pueblos inmediatos afectados, y que hemos vivido, le decía, un trayecto de 17 años en la que hemos expuesto en una primera etapa la condición de legitimidad de que los que tienen que decidir el destino de ese territorio, pues somos los pueblos. Eso nunca se hizo. Luego entonces a hoy hay lo que hoy nos comenta el presidente electo, no coincide, desde luego. Coincidimos en una parte, en la parte que tiene que ver con el conocer el proyecto en su totalidad, porque no puede haber una consulta sin haber transparencia. Creo que primero se tiene que transparentar, primero se tiene que saber el antecedente por lo que hemos vivido los pueblos en resistencia, y que vaya que sí hemos vivido situaciones muy difíciles de persecución, de asesinato, sobre todo de encarcelamiento, y no nos pueden calificar como pueblos retrógrados, porque sí necesitamos el progreso, pero un progreso que tenga que ver con nuestras necesidades reales de nuestras comunidades.
Ignacio, cabe recalcar que en este dictamen que se entregó hoy no se incluyó el análisis que ustedes dieron. Y en ese sentido, ustedes ya se lograron reunir con el presidente electo. Sabemos que hace unos días le pidieron en su casa de transición que no les dé el avión. No precisamente, justo el día 14, martes 14 de este mes, se hizo entrega de un paquete de argumentos que se tienen para decir no a ese proyecto que para nosotros es de muerte, porque pues la vocación de ese espacio es ser lago. Como decíamos, ustedes ya entregaron su propio análisis técnico al equipo de transición. ¿Por qué no debe de seguir entonces la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco? ¿Cuáles son sus argumentos principales? Porque no nos han escuchado, no hemos tenido la oportunidad de, en todo caso, de haber un diálogo público, de debate si es necesario. Creo que no es a manera de reto, pero sí es justo lo que necesitamos para ser tomados en cuenta en las decisiones que sean en adelante, porque primero tienen que saber, tienen que conocer de fondo nuestra posición, y no es una posición que tenga que ver con un sentimiento inmediato, sino que es una situación de 17 años de resistir, en donde el conocimiento que nosotros hemos adquirido, desde luego, y que hemos sido acompañados por gente con conocimientos específicos de acuerdo a la afectación ambiental, de afecto al impacto económico, al impacto social. Creo que sobre todo el lugar en donde estamos, el que estamos defendiendo, bueno, pues tiene que ver con nuestra historia, en donde hay vestigios arqueológicos y que es la cuna de nuestra cultura, de nuestra nación, y no solo de nuestra nación. ¿Y ustedes por qué creen que a pesar de su protesta, de la lucha que han encabezado 17 años, no han sido escuchados y el aeropuerto sigue en construcción? Bien, es bien sencillito de contestar. ¿El por qué? Bueno, pues porque sabemos que hay una presión muy grande en intereses totalmente que no corresponden a las comunidades. Y esos intereses son de los grandes empresarios de la economía, no solo nacional, sino internacional, que está en este momento incidiendo y que tiene un interés y que tiene las manos metidas en ese proyecto. Asunto que nosotros hemos demandado, tenemos amparos de mucho tiempo que no han sido todavía, no se han resuelto, y que seguimos sosteniendo nosotros el argumento de que no es viable en forma natural, es un atropello a la condición natural de ese espacio, y un atropello a los derechos legítimos que tenemos los pueblos que estamos en resistencia, y desde luego que nos tienen que escuchar porque la afectación ha sido expansiva. Finalmente, ¿qué acciones, Ignacio, encabezarán en los próximos días para impedir la construcción del nuevo aeropuerto que, como decíamos, sigue en pie? Bien, el hecho es de que nosotros estamos ya, se abrió la puerta en donde coincidimos en que sí tiene que haber un diálogo y que tiene que ser público, y si es necesario hacer ese debate público, desde luego, ¿no? Creo que justo es lo que necesitamos, y creo que ese fue el caminito que se abrió, fue la propuesta en donde juntos tenemos que construir esa alternativa de diálogo, de discusión, de respeto sobre todo al derecho que tenemos de ser escuchados en esta resistencia de más de 17 años, en que no nos impongan un proyecto de muerte, porque pues el despojo es estratégico, en donde prácticamente pues hemos vivido la parte represiva, la parte